Contrato de compraventa internacional. Es el acuerdo entre dos partes, un comprador y un vendedor. Se dice que es internacional porque se da entre dos personas ubicadas en dos países distintos y acuerdan la transferencia de propiedad de un bien de uno hacia el otro. Quien transfiere es el vendedor y quien lo recibe es el comprador. Si yo hago un contrato de compraventa internacional en el cual me están transfiriendo un bien, ¿en qué momento creen ustedes que se hace el pago? ¿Antes, durante o después del traslado del bien al país del comprador? Esto depende de lo acordado entre el comprador y el vendedor. Si es antes, en términos comerciales se le conoce como un pago adelantado. Estoy pagando antes del embarque. Si es durante, se le conoce como pago de contado. Y si es después, se le conoce como pago diferido. En la factura, que es un resumen del contrato compra-venta, me debe indicar cuál es la condición de pago, si es adelantado, de contado o diferido. Con respecto a esos tipos de pago, ¿cuál es el medio de pago? Puede ser dinero en efectivo, tarjeta de crédito, transferencia bancaria, carta de crédito o un documento de cobranza. Esa forma de pago se debe indicar también en la factura y debería indicarse en el Incoterm. Hablemos ahora del Incoterm. Aquí tenemos un cuadrito que nos resume los tipos de Incoterm. Recordemos que los Incoterm son condiciones de términos comerciales entre el exportador, que es el vendedor internacional, y el importador, que es el comprador. El importador va a traer la mercancía, va a hacer que llegue a sus fronteras hasta sus almacenes. Acá vemos que la mercancía sale desde la fábrica del exportador, pasa por sus almacenes hasta su llegada a los almacenes del importador. Y se da un conjunto de situaciones que son las que se mencionan más abajo. La carga, observemos que es el cuadrito amarillo. En los Incoterm hay tres condiciones que debemos tener muy claras y son las referidas hacia los riesgos que corren tanto el comprador como el vendedor, qué documentos se deben entregar y cuáles son los costos que van a asumir por el traslado de esa mercancía. En la imagen, la línea verde me representa hasta dónde llegan los documentos del vendedor, la línea roja representa hasta dónde llegan los riesgos del vendedor y la línea azul hasta dónde asume los costos el vendedor. Donde termina la línea comienza la responsabilidad del comprador. El primer Incoterm es el export, que es entrega en fábrica. El exportador le entrega al importador en su fábrica, tal como se observa en la imagen. Este Incoterm es el de menor riesgo para el vendedor, porque este traslado que ustedes ven aquí, donde la carga va en un camión, pasa por un depósito temporal, luego llega a la aduana da la autorización para que sea embarcada, sube al barco, el barco hace la travesía internacional, llega al puerto de ingreso del país del importador, hace la descarga, pasa a la aduana, llega a un depósito temporal, se traslada la carga y llega al almacén del importador. Ese traslado de la carga está sujeto a riesgos como robo, accidente, y la carga se pierde, o un hecho fortuito, como algo que no esté previsto, como una tormenta, un tsunami, que la carga se hunda. Ese riesgo, ¿quién lo asume? Depende del Incoterm o del contrato de compraventa donde se indica la responsabilidad del comprador y del vendedor. Fíjense que en cada Incoterm hay tres líneas. Esas líneas me indican cuál es la obligación de parte del vendedor y dónde